Recuerden que si tienen alguna duda después, cuando están leyendo el texto, en la semana, los días miércoles yo estoy conectada. Yo el miércoles pasado en el blog les puse que estábamos ahí conectados para cualquier cosa. Estoy conectada en el sentido, estoy revisando constantemente el mail, porque bueno, si no después a veces me conecto muy tarde o otros días por ahí no estoy tan al pendiente, y por ahí si es una pregunta que necesitan quizás hacer para poder avanzar en la lectura, la inmediatez de que permite el que yo esté ese miércoles atenta a sus mensajes, les va a favorecer, digamos. Bueno, bien, vamos a avanzar a los hitos del desarrollo. Acá yo los hitos del desarrollo, como les dije, tomé de la Asociación Española de Pediatría, que bueno, tiene, vuelvo a decir, tiene como protocolos en donde va planteando diferentes adquisiciones que son importantes a tener en cuenta en diferentes momentos, en los primeros 12 meses y luego en los segundos 12 meses restantes, que ahí en el primer año se producen muchísimos avances. De un mes al otro uno ve un rápido crecimiento, un rápido desarrollo, una rápida maduración. En el primer año, en el segundo año también ve cosas que se van dando rápidamente mes a mes, pero quizás ya no es, a ver, quizás por ahí para que haya un cambio significativo pasa más de un mes o más, o 2, 3 meses. Se produce quizás una lentificación de esas adquisiciones. Y bueno, y después de los 6 años vemos que eso empieza a ser quizás mucho más pausadamente, ¿no? Luego vuelve a tener como un pico en el crecimiento y en el desarrollo con la pubertad, y luego nuevamente vuelve a, a disminuir el ritmo, ¿no? Ese ritmo con el cual se van dando los cambios. En cambio, en el primer año, si uno no vio de un mes al otro, vio a un bebé, realmente los cambios son en peso, en talla, en cosas que puede hacer, en cómo está más conectado con el ambiente, en cómo puede interactuar, se ven cambios. Bueno, vayamos un poquito a esos hitos del desarrollo de 0 a 12 meses. Yo acá, ustedes no lo van a tener así. Yo acá lo que traté de hacer es ese que ustedes tienen, que es en realidad como yo lo descargué directamente de la página de la Asociación Española de Pediatría, pero bueno, yo acá lo pasé a un Word, lo convertí en Word y le puse color porque me pareció que era más fácil para poder mostrárselo, eh, digamos, y poder ir hablando. Vamos a ir por cada una de estas adquisiciones o funciones, como le quieran llamar, para poder entender cómo va avanzando. Del sueño ya hemos hablado un poquito. Dijimos que al principio duerme entre 16 y 20 horas. Acá la Asociación de Pediatría, Asociación Española de Pediatría, dijo 17 horas. Pero bueno, esto es un promedio, no es que es así y no. Pero tiene ciclos de sueño-vigilia de más o menos 4 horas entre cada uno, ¿no? Entre cada momento. Máximo, yo les diría. Ya más de 4 horas es para, por lo menos lo que va los primeros 2 meses, ¿no? Recién nacido, primer y segundo mes de vida. Y hay un predominio de sueño REM. El sueño REM es el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, eh, o también a veces en la bibliografía suele aparecer como castellanizada, digamos, esas siglas, y es MOR, pero si no en inglés es REM. Luego, desde el tercer mes hasta casi el año, lo que vemos es que esos ciclos de 3, 4 horas o de 2 horas se van haciendo cada vez más largos, ¿sí? Paulatinamente se van alargando. No esperemos que tenga en esos meses un sueño igual que el adulto, no esperemos que duerma toda la noche de un tirón. Posiblemente pueda llegar a dormir 3, 4 horas a la noche y se despierte y después vuelva a dormir, pero no vamos a tener un sueño igual que el del adulto. Sí empieza a haber un alargamiento digamos, de esos ciclos. Ya no se despierta cada 2 horas, quizás lo hace cada 4 y después lo hace
que cada 4 durante el día, cada 2 a la noche, bueno, a veces a la noche, a veces algunos niños son de estar más despiertos que durante el día, sí tenemos momentos más prolongados de estar despierto, ¿no? Esas sesiones de 20 minutos, 30 minutos que podía durar la alimentación, quizás dura un poco más, está más tiempo despierto, interactúa más con el ambiente, entonces está durmiendo menos horas que las que dormía antes. Pero quizás la cantidad de horas de sueño no son tantas, ¿sí? O sea, son varios ciclos de pocas horitas en cada uno. Y lo que se alarga más es la vigilia. Y luego a los 12 meses empezamos a tener cierto ritmo estable, ya podemos empezar ahí a ver una influencia del contexto, ¿no? También cómo el contexto, cómo la familia, cómo el entorno va ayudando a que se establezcan ciertas rutinas de sueño. No es lo mismo si nosotros no nos importa que se duerman tarde, a que si le estamos estableciendo una rutina para dormir más temprano y con horarios y horarios para levantarnos. Al año ya podemos tener cierta rutina y patrón más parecido al del adulto, con más permeabilidad para poder tomar las rutinas y hábitos del adulto, y lo que predomina ya, o sea, hay un predominio mayor del sueño no REM, que es un sueño más profundo, ¿sí? El sueño no REM es el sueño que permite soñar, ¿no? Que es más profundo, por eso también se logran esos ciclos un poco más largos o poder lograr un ritmo más o menos similar al del adulto. Con respecto, voy a marcar hasta el año y después me voy a ir de los 13 meses a los 24 meses para poder diferenciar, pero van a ver que muchas de estas cosas se dan de forma parecida. O sea, no parecida, sino de la forma en que lo vamos ubicando en las adquisiciones. La alimentación, bueno, dijimos que al principio hay una alimentación que sigue más el ritmo del bebé, ¿no? De su demanda, de su necesidad, se hace un vínculo y lo que diría Spit, una diada con la madre, en donde también hay una respuesta del cuerpo de la madre a los ritmos del bebé o de la madre, a ver, cuando hablamos de una alimentación con lactancia, digamos, materna, pero si tiene que ver con una lactancia con fórmula, con leche, digamos, por mamadera, lo que también hay es también una conexión con quien lo cuida, con la madre o con quien lo cuida, que permite ya ir conociendo y sabiendo cuándo puede llegar a despertarse porque tiene hambre. Hay como un diálogo allí que permite adelantarse quizás a esos momentos de necesidad de alimentación. Luego lo que tenemos esto más o menos alcanza el primer trimestre o los primeros 2, 3 meses, pero el tercer mes ya podemos empezar a tener cierto ritmo de tomas que se acompaña con ese aumento de los ciclos entre sueño y vigilia. Entonces empezamos a tener, qué sé yo, cierto ritmo establecido, ya empieza a alimentarse quizás en menos cantidad de veces, poco a poco, es todo gradual, ¿no? No es que, pero encontramos que toma más en cada una de esas veces que se alimenta. Entonces, quizás eso le permite también estirar un poco más el tiempo de la toma. Eso depende, vuelvo a decir, el ritmo de alimentación también está supeditado a las necesidades y al ritmo biológico que tenga cada niño. No hay un modo y digamos, una fórmula que la haces de esta manera y que esto va a resultar. Esto es un poco, bueno, ir viendo la experiencia de los casos, qué es lo que más se repite, pero después cada niño es único y cada experiencia con ese niño es única. Entonces, aun cuando uno pueda tener muchos hijos o pueda tener experiencia con, digamos, la crianza de otros niños, la realidad es que cada niño va a tener su propio ritmo y se va a establecer una experiencia diferente. A los 5 o 6 meses puede empezar a probar alimentos que no sean lácteos, ¿no? Alguna papilla, ¿no? Algún purecito, algo, no sé, una manzanita rallada.
Recién a los 8 meses, después de los 8 meses, en esto a veces algunos pediatras son muy estrictos, porque hay niños que antes de los 8 meses ya quieren empezar a probar alimentos sólidos, pero bueno, algunos pediatras son bastante estrictos en esperar hasta los 8 meses. Luego de los 8 meses pueden empezar a probar alimentos sólidos. eh, y bueno, empieza a diversificarse mucho la alimentación en el sentido de que ya empieza a probar diferentes alimentos, ¿no? Poco a poco, obviamente, que los alimentos se van dando también en cuanto a alimentos quizás que son más fáciles de poder de masticar o de digerir. A medida que van apareciendo los dientes, también eso va contribuyendo a poder masticar mejor los alimentos, a poder incorporar alimentos que sean quizás más duros y que necesitan de mayor masticación. Pero es muy importante por lo que yo les decía antes, eso también ayuda mucho a la estimulación de toda la musculatura y permite muchísimo mejor preparación de este aparato fonador para el lenguaje. Bien, a nivel psicomotor, ¿qué podemos encontrar al comienzo? Bueno, obviamente los reflejos, ¿sí? Lo que ya hemos hablado, esos reflejos arcaicos que en la cabeza de la succión y de la prensión tenemos otros reflejos que nos van a dar cuenta de que hay un aparato y un sistema nervioso que está funcionando y está respondiendo, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico que está respondiendo adecuadamente. Eso al principio, diría el primer mes, fundamentalmente de reflejos. Luego, a nivel psicomotor, tenemos en los primer y segundo mes, eh, digamos, en lo que va ese primer trimestre, ¿no? Que empieza a levantar la cabeza cuando está acostado, empieza como a querer levantar la cabeza cuando está boca abajo, y todavía lo que vemos a nivel de los puños es que las manitos están bastante cerradas, ¿no? Es como en general tienden a tener los puños cerrados. Acá ustedes lo tienen que dice decúbito prono. Cuando dice decúbito prono es la posición es boca abajo, ¿sí? También suele, eh, digamos, llamarse decúbito ventral cuando está boca abajo. Son diferentes formas de llamarlo, como el lenguaje técnico, ¿no? Decúbito prono, ventral, son lo mismo. Boca arriba es decúbito supino. Entonces, para que lo vayan sabiendo, por si lo escuchan, lo ven en algún texto que está puesto así. De los 3 meses hasta los 5, el automatismo de la marcha, o sea, ese reflejo de marcha, se ve disminuido, se empieza a desaparecer, y lo que podemos empezar a ver es que empieza el levantar la cabeza, ya es levantar la cabeza con los hombros y un poquito las manos, es como que se pone en esta posición de estirarse, digamos, un poquito, y empieza a ver digamos, cierto tono muscular que le permite mantener la cabeza erguida, ¿no? Luego de los 5 o 6 meses, si uno ve que el bebé tiene la cabeza como muy, que bambolea como si fuera un recién nacido, hay que consultar, hay que ver qué está pasando, porque bueno, obviamente, esto lo digo en general, ustedes no van a necesitar saber esto, pero digo en general, en lo cotidiano, en el conocimiento que uno puede tener de un desarrollo, es necesario saber. Un bebé que tiene 6 meses y no puede mantener la cabeza firme, está hablando de algo que hay que consultar, hay que ver qué está pasando ahí a nivel muscular, a nivel cerebral, si no está afectado algo de esto. Luego, entre los 5 y 6 meses, lo que vemos es que empieza ya a dirigir esa mano. ¿Se acuerdan el reflejo que yo les decía que, digamos, de cérvico, eh, ahora no me sale el nombre, que generaba el estiramiento del brazo y la pierna hacia donde estaban los ojos? eh, Tónico cervical, ahí no me salía cérvico primero y estaba por decirlo mal, tónico cervical. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, esto prepara un poco esto de ir buscar y dirigirse hacia los objetos? Bueno, en este momento empieza a haber
este movimiento de dirigir la mano hacia los objetos, ¿sí? Ya estuvo anticipado con el reflejo, pero empieza a hacer una actividad que empieza a incorporar y ya después se va a volver voluntario. Puede pasar de un objeto de la mano a la otra. Y lo que vemos en el séptimo mes es que se empieza a sentar, empieza a aparecer la pinza inferior, que es, o sea, ya la mano no está totalmente cerrada, ya cuando agarra un objeto no lo agarra totalmente con toda la mano, haciendo prensión con toda la mano, sino que empieza a agarrarlo con la pinza inferior, no utiliza el índice, entonces agarra los dedos, los últimos dedos junto con el pulgar. Y con lo que sigue, que es en el mes 8, mes 9 del desarrollo de este primer año, que sí puede hacer esa pinza superior, que es agarrar los objetos con el índice y el pulgar. Luego, más o menos a los 10 meses, 9, 10 meses, empieza a gatear y empieza a ponerse de pie con cierto apoyo, ¿no? Esto de empezar a ayudarse para ponerse de pie. Hay niños que empiezan antes y eso también tiene mucho que ver con las características particulares de cada niño. Estos son edades estimativas, es lo que uno espera ya para esa edad. Que empiece antes no es digamos, un indicativo de que está yendo el desarrollo mal. No, quizás tenga que ver con la estimulación, por las particularidades de ese niño, con la posibilidad de lo que decíamos a nivel neuronal, mayores sinapsis, mayores conexiones nerviosas, mayor maduración, y lo puede hacer antes. Ahora, un niño que lo haga, no sé, muy tardíamente el de poder pararse con apoyo, va a dar cuenta de que algo quizás está afectando ese desarrollo psicomotriz. Ahora, ¿puede no gatear? Sí, hay niños que no gatean y que automáticamente pasan a pararse y a caminar. Puede ser. Es muy particular, no quiere decir que no, si no sucede el gateo, sino de algo que está mal. Ahora, a los 12 meses en general desaparecen los reflejos, ay, perdón, desaparecen los reflejos arcaicos, empieza a haber esta deambulación con apoyo. ¿Qué quiere decir? Le agarramos las manitos al bebé y empieza a querer caminar, pero donde lo soltamos por ahí, ¡tut!, se cae sentado. Pero puede empezar a ver esta marcha. Hay niños que a los 12 meses ya caminan, hay algunos que todavía están ahí dudosos y todavía necesitan un poquito de ayuda. Y lo que marca acá es que empieza a nivel de la aprensión y a nivel del agarre a poder agarrar una taza, poder llevarlo a la boca, o a veces si tienen manguitos o la mamadera, la llevan a la boca, o sea, esto ya lo pueden hacer. De hecho, lo pueden agarrar una taza y tomar tranquilamente. Y acá dice garabateo, si bien el garabateo ya puede empezar porque a nivel motriz está en condiciones, puede ser que los niños tarden un poquito y sea un poquito después del año que empiecen con este interés de agarrar y empezar a dibujar y a rayar las paredes y todo lo que encuentra en su camino. Eso puede ser que tarde un poquito. También depende mucho de que si se le presenta el estímulo o no. El niño, a ver, psicomotrizmente en este momento a los 12 meses podría hacerlo. Después hay que ver si es de su interés, si no, si se le presenta el estímulo, si se le presenta el estímulo un día, pero el otro día no. Los niños, en realidad, pues si no se entusiasmaron en ese momento, puede ser que se entusiasmen en otro, pero si uno le presentó, ay, vamos a dibujar, no quiso, no quiso agarrar nada, no quiso garabatear nada, y al otro día entonces yo ya directamente no lo ofrezco, puede ser que al otro día sí tenga ganas, ¿no? Que hay otros factores que puedan estar implicados en ese no querer. Bien, con respecto al lenguaje y la comunicación, que ustedes estaban hablando, esto de, preguntaban el tema de hablar. Bueno, ¿qué es lo primero que transmite? El niño no habla al comienzo, llanto, llanto indiferenciado. Ese llanto a lo largo del primer trimestre va a empezar a ser más diferenciado, a tener características diferentes. Eso tiene, vuelvo a decir, tiene mucho que ver con el vínculo que establezca ese bebé con el entorno y con la recepción y la traducción que haga el entorno de eso. Es muy importante, porque, a ver, es la base de la comunicación. Si el bebé llora y yo no sé cómo interpretar eso que está, y no busco la manera de aprender y de conocer y de saber por qué está llorando y qué es lo que le está sucediendo, eh,
y a ver, estoy cortando toda posibilidad de conexión y de comunicación con ese bebé. Entonces es muy importante que haya de parte de los adultos también una interpretación adecuada de ese llanto, no es lo que yo creo solamente, también es adecuarse a algo de lo que está sucediendo, porque yo puedo creer una cosa, pero no está pasándole eso, entonces ahí no hay comunicación, si yo como adulto interpreto algo y después al bebé le está pasando otra cosa. Bien, a partir del cuarto mes aparece ese balbuceo, ese gorjeo, ese como que medio gutural que hace el bebé, y esto va a durar hasta los 8 meses. A los 8 meses, entre los 8 meses y los 10 meses, empiezan las primeras vocalizaciones, son soliloquios, son sonidos por ahí de una letra, una vocal, pero que no tienen mucho significado. Eh, y sí es importante entre los 10 meses que empiezan a repetir quizás estas ecolalias, no sé si todos saben qué es una ecolalia, pero es la repetición de un sonido, ¿no? A veces puede ser una palabra, un sonido, las ecolalias pueden ser inmediatas cuando se dan apenas se escuchó el sonido o la palabra, y puede ser diferidas, que es cuando lo hacen con un tiempo de distancia entre lo que motivó la copia y lo que hizo el niño. Esas ecolalias a veces son de sonidos, ¿no? Decimos mamá y empieza ma, y no para. No termina de tener un significado puntual. Cuando hablamos de una palabra que tenga significado, es que está dirigida con un objeto de la realidad y que es para ese objeto particularmente, no es que para todo es lo mismo. Entonces esto es muy importante con el lenguaje. A veces hay confusión de creer, no, pero dice mamá, yo ya he escuchado esto. Dice mamá, a ver, ¿en qué situaciones dice? No, porque cuando le cambio, ¿y cómo dice? Empieza ma, entonces no está diciendo mamá, está diciendo ma, como un sonido repetitivo, como quizás un soliloquio o una ecolalia, pero no con un significado. Y eso no es lenguaje, no es comunicación. Es un precursor, pero no es comunicación en sí. Y esto de muestra, da, apunta objetos es muy importante, porque eso también es comunicación cuando muestra el objeto y dice, al principio está buenísimo, nos permite a nosotros poder entender qué es lo que quiere, pero eso después tiene que pasar a, bueno, que el niño haga o la niña haga el esfuerzo de poder gesticular una palabra con cierto significado. Eh, Siempre hablando de que no hay ni una hipoacusia, ni un problema de un trastorno que específico que uno diga, bueno, sí, acá hay un trastorno del lenguaje y estamos teniendo esta dificultad. Sino, obviamente, ahí intervienen los profesionales adecuados y hay otra forma de trabajar, quizás mucho más puntual en función de sus necesidades. A los 12 meses tiene que empezar a decir las primeras palabras, ¿sí? Las primeras palabras con significado. A ver, puede ser mamá, puede ser papá, pero también no se tiene que quedar solo en mamá y papá, tiene que decir otras palabras, ¿sí? Eh, a los 2 años el niño tiene que estar manejando muchas palabras, entre 100 y 200 palabras. Entonces es muy importante que todo ese tiempo se gane en la mayor cantidad, no solo de expresión de palabras, sino de comprensión de palabras, ¿sí? De entender que el otro me está diciendo. Bien, conducta. Al principio duerme todo el día, luego empieza a tener un interés por la mirada humana, por los objetos móviles. Eh, Volví a revisar justamente por esto del interés y la mirada, que lo que preguntaban recién, porque dije, ya veo que el texto de Delval es un poquito viejo y ya veo que en el texto de Delval ustedes tenían que el niño al principio no ve. Y bueno, no, estaba bien, vuelvo, ahí está bien explicado, digamos, por qué a veces uno se confunde y cree que el niño no ve, tiene que ver con las distancias, por eso, bueno, también los móviles a una distancia corta, que el niño pueda interactuar con ese y que le preste atención, porque tiene que ver con, bueno, esa poca maduración todavía que va teniendo el ojo o el sistema, digamos, óptico para poder, digamos, diferenciar. Pero empezamos a ver que en la conducta hay cosas que ya le empiezan a cobrar interés, sonidos, la mirada de la mamá, busca el sonido, la palabra, por eso es importante hablarles.
Entre los 3 y los 5 meses, empezar a jugar con las manos, llevárselo a la boca, por ahí, esto de anticipar la comida, ¿qué quiere decir? Puede llegar a identificar algún tipo de índice, algún tipo de señal en el contexto, en el ambiente, que le pueda dar cuenta de que lo que viene es la alimentación. Entonces ya puede empezar a tener algún registro. Entre los 5 y 6 meses empieza a agarrar, digamos, acá dice el sonajero porque obviamente es de España, agarra digamos, el sonajero o el juguete o lo que fuera, lo puede llevar a la boca, se empieza a reír, ya la sonrisa social está apareciendo, empieza a manipular juguetes, que lo agarra, lo tira, lo vuelve, le das de vuelta, lo lleva a la boca, después lo vuelve a tirar. Eh, Empieza a tener, digamos, en todo lo que es el mes 7, digamos, el séptimo mes de ese desarrollo, a, eh, empezar a explorar otras partes del cuerpo. Es la etapa en la que lleva los pies a la boca, y dice qué flexibilidad tiene este niño, y empieza, esto es una conducta, pero es una conducta que tiene su implicancia en lo psicológico, a reconocer su imagen en el espejo. Es muy importante esto para la conformación de su yo y para la conformación de su propia imagen corporal. Entonces, bueno, y la capacidad de imitar, ¿no? Justamente la capacidad de imitar es la que me permite después, a los 10, 11 meses, poder imitar palabras, poder responder cuando me dicen mamá y repiten mamá. Bueno, podemos a los 9 meses, puede llegar a hacer gestitos de adiós. En realidad acá yo les diría que puede llegar a ser más entre los 10 y 11 meses que a los 9, pero bueno, acá dice a los 9, lo voy a mantener así. Yo creo que es un poquito más, entre casi cercano al año, esto de poder decir chau, hola, de hacer el gesto. Comprender puede ser que los comprenda ya, comprenda el gesto. Y por último, a los 12 meses, eh, puede empezar digamos, a repetir cosas que puedan llegar a generarle mucho interés y risa, puede llegar a pedir que les des algo. Eh, Puede empezar, miren, esto es muy interesante porque por ahí esto a veces tienen 4 años y todavía no se visten solos, colaborar en vestirse, ¿sí? El niño de 1 año ya puede empezar, cuando decimos colaborar en vestirse, es poder ayudar a poner una piernita adentro del pantaloncito. No, muchas veces que uno se agarra la piernita, le pone. Entonces, esto también de a veces adelantarse, de no poder observar lo que realmente necesita y poder dejar que pueda hacerlo solo, que pueda explorar, que pueda intentar. Por ahí la primera vez no le va a salir bien, la segunda sí, ayudar a ser más una guía y no adelantarnos y ya hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos apurados y lo tengo que cambiar porque me tengo que ir. No coinciden la ansiedad y el apuro con la crianza. Eso es así. O sea, apurado no va a salir nada en la vida. Va a salir bien si uno es atolondrado y anda haciendo todo así nomás, porque bueno, y menos, imagínense, el aprendizaje y la crianza de un niño, el desarrollo de un niño. Regulación emocional, bueno, obviamente hasta los 6 meses el humor depende mucho de sus estados internos, sus ritmos biológicos, de cómo se sienta. Pero después de los 6 meses ya empieza a haber mayor interacción con el entorno, a los 8 meses ya va a haber una diferenciación del yo y del no yo, o sea, del yo y del entorno, entonces va a haber ya mucha más interacción con el medio y el medio va a empezar a influir mucho más que lo que estaba haciendo antes. Eh, con respecto, bueno, a los 12 meses aparece como el egocentrismo. A lo largo de eso, del año, entre el año y los 2 años y más, el egocentrismo, esta mirada todo en lo que yo quiero, yo, mío, mío, es algo que aparece, todo pasa por ellos y va a suceder un largo tiempo, ¿no? Hasta que puedan salirse. Esto desde lo cognitivo lo vamos a ver qué significa ese egocentrismo. La atención, ¿qué pasa al principio cuando recién nace? Bueno, la atención está dirigida a objetos en movimientos y con mucho contraste de color. También es lo que yo les decía con respecto a la percepción. Hay limitaciones, pero no es que no ve, sino que, bueno, quizás tiene que estar cerca de los objetos, tiene que tener cierto contraste, perdón. Ya a esta hora ya me trago la palabra. Pero después empezamos a ver que
eso es al principio, pero después pueden empezar a prestar atención, pueden prestar atención a seguir un sonido. Entonces eso es muy importante, ¿no? El sonido, le hacemos un sonido para acá que se dé vuelta para mirarlo, seguirnos con la mirada. Es muy importante, a veces eso es algo que no está en algunos trastornos del desarrollo, entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, Entre los 6, 5, 6 meses y los 10 meses, lo que va a poder es seguir una luz. ¿Sí? Esto en general no lo hacemos, pero puede seguir el movimiento de esa luz, ¿no? Eh, Voy a sonar horrendo lo que digo, pero vieron que a los gatitos, bueno, yo porque tengo mascota un gato, pero bueno, a los gatitos les jugás con las luces y lo van siguiendo, bueno, ese prestar atención, eso de poder seguir con la mirada, ya los bebés a esta edad lo pueden empezar a hacer. Y después de los 10 meses, después casi cercano al año, lo que podemos empezar a ver es que ya la atención hacia los progenitores no está 100% dirigida, ¿no? No es que buscan todo el tiempo la atención, porque va a haber otras cosas de su entorno que le va a generar interés y va a querer tener la atención de esas otras cosas. Pero, vuelvo a decir, esto depende mucho del contexto, de la relación con los padres, de la dependencia o no que se genere. Entonces, esto es lo que podemos decir a grandes rasgos, pero después en lo particular uno puede ver diferencias. Afectivo social. Bueno, al principio se va a tranquilizar con la voz de un adulto conocido, en general la madre o el padre o quienes estuvieron quizás atravesando ese momento del desarrollo intrauterino, porque recuerden que a partir de los 7 meses ya puede escuchar sonidos, o sea, los puede recibir si el aparato auditivo está en condiciones, digamos, normales y sanas. Entonces, esto es importante por ahí cuando le cantás o algún sonido, una musiquita que ya había escuchado, como es conocido, lo tranquiliza. Luego, en el primer mes, aparece una sonrisa endógena que no es la sonrisa social eh, y, a ver, la reacción obviamente es ante los progenitores, ante quien está más con el cuidado de ese bebé, pero vuelvo a decir, esto de la sonrisa endógena no tiene un significado a nivel psicológico. Sí, a los 3 meses la sonrisa social, porque bueno, acá ya empieza a haber eh, este, haber un registro, un almacenamiento, desde el psicoanálisis diríamos ya empieza a haber un preconsciente porque hay una huella anémica, desde lo cognitivo podemos decir, bueno, ya hay una memoria que está almacenando información, quizás no pueda diferenciar, pero puede recordar esa gestal, esa cara, bien, a los 7 meses, bueno, busca contactos con figuras vinculares y acá, esto es lo importante, a los 8 meses empieza a aparecer la ansiedad ante extraños que Spitz también lo denomina como angustia al octavo mes. Entre los 7, 8 meses empieza a aparecer, se va a mantener esta angustia por un buen tiempo, lo que después se traduce por angustia por separación. Sucede durante un tiempito esto, después, más cercano a los 2 años, empieza a desaparecer, quizás empieza a aparecer más por la noche, ¿no? Con algunos miedos nocturnos, pero eh, en general en esta edad de los 8 meses es común que el bebé tenga angustia ante un extraño, ante la situación de que la mamá se vaya. Es muy importante que, aunque ustedes crean que no entiende lo que les voy a decir, que siempre pongan, bueno, yo les hablo como si ustedes lo van a tener que hacer o revisar o transmitir, pero esto para que lo sepan en general. Hay que poner palabras cuando alguien se va, aunque tenga un año, aunque tenga 2 meses, no importa, hay que ponerle palabras, porque si no eso no queda atado a ningún significado, y entonces claramente sí cobra otro tenor, si no podemos alojarlo en algún lugar de nuestros significados. Acá, para poder cerrar, quiero ver cómo estoy de tiempo, lo que vamos a tener es, uy, ya estoy casi con poco tiempo, bueno, con respecto al sueño, no va a variar mucho, empieza a los 18 meses a soñar, eso se va a mantener, y lo que puede ser relevante es que al finalizar el segundo año,
lo que vemos es que pueden empezar a haber estos miedos nocturnos, estos despertares, esta ansiedad por la angustia de separación, digamos, a la hora de dormir. En general, a ver, puede no pasar, porque esto está hecho en situación de que un niño no está haciendo colecho con los padres. Yo en lo particular, y hablo por mí, lo que a mí me parece como psicóloga, yo no soy partidaria del colecho en los 24 meses. A mí me parece que al principio uno puede entender que pueda estar cerca para poder tener mayor control, mayor, digamos, también el miedo y las angustias de los padres, poder tenerlos cerca, el tema de que se duerma y se despierte muchas veces en la noche, pero siempre es importante que paulatinamente se vaya pudiendo, y principalmente después del año, haciendo o propiciando la posibilidad de que el niño tenga su propio espacio, ¿sí? Separado de los padres. No solo porque, bueno, eso genera la autonomía y la posibilidad del niño de poder separarse y generar otras conductas adaptativas importantes para su desarrollo, sino también porque empieza a marcar espacios diferenciados del adulto, del niño, espacio en cuanto a la intimidad, y empezamos a enseñarles otras cosas que quizás después nos van a preocupar, ¿no? Que tienen que ver con esto del cuidado, el cuidado de la intimidad, el cuidado del cuerpo, el cuidado en relación a un adulto. Entiendo que sean los padres, obviamente que uno nunca va a sospechar ni pensar mal de la madre ni del padre, pero siempre es importante propiciar esto de la posibilidad de que el niño tenga su propio espacio y su propio, eh, digamos, cuidado, eh, en diferencia con el adulto, ¿no? Y poder garantizar que se puedan disminuir algunas situaciones. Bien, alimentación, bueno, va a seguir con los alimentos sólidos, y lo que sí acá puede aparecer a los 2 años es que empiezan a aparecer cuestiones más conductuales, de lo que dice caprichos y negativos en relación con alimentos. Pueden empezar a ser mucho más selectivos con ciertos alimentos, alimentos que no les gusten, no quieran probarlos, no quieran comer. Pero bueno, van a empezar a comer con independencia, ya es 2 años, ya comen solos, posiblemente lo tengamos que ayudar a cortar, pero hasta ahí nomás. Yo les diría que en algunos casos digamos, podemos estimular que puedan aprender a cortar con algún juguetito o algo así, con un cuchillito sin filo, pero está bueno propiciarlo a esto de la independencia a la hora de comer. Y con respecto a esto de la selectividad en la alimentación, y que puede ser que puedan aparecer situaciones en las cuales no quieran comer algunos alimentos, mi recomendación, sin ser nutricionista, sin ser especialista en el tema, pero bueno, desde mi mirada más psicológica, es que también hay que propiciar que el niño a la hora de la comida no sea un caos, no sea un enojo constante, come, dale, tenés que comer esto, y con mucho malestar, porque nadie va a querer comer en una situación así. A ver, ni un adulto ni un niño, en una situación de malestar, de enojo, de exigencia, de obligación, nadie va a querer, nadie va a tener apetito en ese estado. A nivel psicomotor, bueno, ya entre los 2 y 18 meses debería producirse la marcha, ¿sí? La deambulación sin apoyo. A los 18 meses poder empezar a subir escaleras gateando. No, a ver, no esperemos que suba sin apoyo. Empiezan como de 4 patas a subir escaleras. Y poco a poco empieza a hacerlo más fácilmente, digamos, ya a los 2 años lo va a poder hacer quizás con menos apoyo. Y esto, acá les marco esto de torres de 3 cubos, es porque empiezan a poder armar, ¿no? Y a interactuar con encastrar objetos, armar las torres. Y esto es muy interesante porque es la base para una seriación, una clasificación, que vamos a verlo después con desarrollo cognitivo. Lenguaje, intentos de señalar y vocalizar en más o menos entre los 13 meses del año y 15 meses, y para los 18 meses, año y medio, por lo menos tiene que usar 20 palabras, ¿sí? A los 2 años, y esto me parece fundamental, usar entre 100 y 200 palabras y empezar a armar frases cortas. ¿Qué pasa? Un niño, si a los 2 años no dice, o solo dice jugo, dame, y señala, tenemos que ver qué está sucediendo. Ustedes, igual, de todas maneras, vuelvo a decir, yo lo hablo como si ustedes van a tener que diagnosticar, no lo van a tener que hacer, pero
Es importante porque después uno dice, bueno, a ver, ¿por qué algunas otras adquisiciones se dieron más tardíamente? Bueno, se dieron porque a veces estas cosas se empezaron a ver desde muy chiquito. Yo igual estas cosas me parece que sirven para la vida, no sirven solamente para si tienen hijos, para tienen hijos y para los sobrinos, para poder ver, no porque nosotros lo tengamos que hacer en nuestro trabajo, esto es importante para saber porque tiene que ver con poder tener una noción de, de lo que es importante. Pero ahora a nivel también del aprendizaje, a ver, ¿qué es lo que vamos a estimular en un, por ejemplo, en un maternal? Bueno, se va a estimular estas cosas, tienen que ver con esto, ¿no? Cuando uno habla en un aprendizaje, los de profesorado comunicación quizás no, pero bueno, los que están trabajando en ciencias, obviamente, saber que lo que atraviesa cualquier instancia de aprendizaje tiene que ver con lo que puede o no puede hacer el niño. Eh, bueno, responde órdenes sencillas. El lenguaje vamos a verlo nuevamente cuando veamos lenguaje. No se preocupen, para finalizar, y no quiero extenderme más, conducta, bueno, empieza a jugar a llenar, vaciar, está bueno que esto también de la interacción con los líquidos, con los sólidos, empezar a interactuar, empezar a encajar piezas, a señalar, entre los 18 y los 21, el comer libremente, manchándose, jugando, puede empezar a estimular otros sentidos. Eh, a ver, acá dice come manchándose solo parcialmente, porque en realidad el niño ya empieza a tener mucho más control de esta alimentación y entonces no es necesario imitar acciones, y a los 2 años puede empezar a guardar juguetes. Importantísimo esto, que los niños empiecen a esta acción, vamos a ver en lo cognitivo, de poder ir a, digamos, sacar un objeto, lo llevo hasta un punto y después volver al punto inicial guardándolo. Esto se llama a los 24 meses de edad porque hay una reversibilidad práctica, lo vamos a ver cuando veamos Piaget, pero hay una reversibilidad práctica, o sea, puede volver, ir y volver en sus movimientos. Entonces podemos tranquilamente decirles con ayuda, vamos a guardar, y empezamos a guardar y que algún objeto le damos en la mano para que lo ponga. Bien, a nivel emocional, el egocentrismo, la individuación, a año y medio, 2, con la marcha empieza a haber mucha más individualización, mucha más autonomía, eh, y a los 2 años empieza a haber como esta posibilidad de poder demostrar el afecto, pero a la vez el enojo. Aparece el enojo, aparece la agresión, pero también la posibilidad de expresar, darle besos, abrazar, toda esta cuestión más empática que está bueno que lo tengan porque es una manera de conectar también con el otro. Afectivo social, bueno, la angustia de separación dura un poquito más. Eh, y como para mí importante, eso, de que a los 2 años empieza a decir mucho no, ¿no? Que la agresión, el enojo, el no, no, porque también lo escucha mucho, lo hace un poco por imitación, pero también como posibilidad de descarga de su malestar. Después vamos a ver que ese no va a ser para algunas cosas, para otras no, pero es muy importante. Bueno, chicos, hasta acá. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Tenemos un minuto.